Queridas hermanas y hermanos, comparto con ustedes algunas reflexiones sobre la primera lectura y sobre el Evangelio. Estoy seguro que la primera lectura de hoy será más fácilmente entendida por aquellas personas que, como las amas de casa, cuidan tanto sus plantas o su jardín. ¿Por qué? Porque estas personas se ponen tristes cuando alguna de sus plantas se seca o parece secarse y, en cambio, se alegran cuando una planta o rama que parecía seca comienza a reverdecer o le surge una rama tierna y verde. Este trato con las plantas o los árboles permite entender lo que le decía el profeta al pueblo muchos años antes de Cristo, cuando el pueblo sentía que sus ilusiones sobre la llegada del Mesías y el cumplimiento de las profecías se secaban. Ante esta desesperanza, el profeta les decía: en aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. De esta manera, alienta su esperanza comparando a Jesé con un viejo tronco y diciendo que de la genealogía de Jesé, que fue el padre del rey David, brotará un renuevo, una ramita, un bebé, y ese bebé será el Mesías. Dicho de otra manera, que Cristo será descendiente de sangre real, descendiente de Jesé y del rey David. Precisamente por eso, cuando Jesús predicaba, algunos le gritaban: Jesús, hijo de David, para reconocer que era descendiente de ese rey tan importante a quienes todos amaban y tenían como modelo. Sin embargo, aunque David tuvo muchísimas cosas positivas, esta nueva ramita, este nuevo renuevo, tendrá muchísimas más cosas positivas y bendiciones. Así lo dijo Isaías en la lectura: sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Y para indicar que la palabra de ese renuevo, el Mesías, será capaz de convertir corazones para que se abran al perdón, al entendimiento, al amor, profetiza Isaías que personas que antes de escucharlo no podían convivir, ni perdonarse, ni tolerarse o entenderse, ahora sí podrían hacerlo. Dice poéticamente que habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. Dicho de otra manera, en nuestro tiempo, la suegra y la nuera aprenderán a convivir. Los de un partido político con otro pasarán juntos. Los antes enemigos y sus hijos podrán vivir juntos. Y como Cristo nacerá de Israel y morirá en ese pueblo, el pueblo preparado y elegido por Dios, que fue la raíz de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas, Isaías dice que aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Y de hecho, a esa tierra, a Israel, le llamamos Tierra Santa. En cuanto al Evangelio, como estamos en tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad y para nuestro momento final en esta vida, nos presenta a San Juan Bautista, que ayudó a preparar el camino de Cristo en dos formas. La primera fue porque él nació 6 meses antes que Cristo. ¿Recuerdan? Su mamá, Santa Isabel, prima de la Virgen María, era estéril y no podía tener hijos, pero gracias a la acción de Dios quedó embarazada para que su hijo, Juan el Bautista, fuera quien preparara el camino del Mesías.
Y justo cuando Isabel llevaba 6 meses de embarazo, el ángel Gabriel se le presentó a la Virgen María para anunciarle que ella sería la madre de Jesús y que como prueba de que no perdería su virginidad, porque para Dios no hay imposibles, le dijo que su prima Isabel estaba también esperando un hijo. Después de recibir esta noticia, María fue a visitar a su prima y cuando llegó a su casa, el pequeño Juan, que estaba en el vientre de Isabel, saltó de gusto al sentir la presencia del niño Jesús en el vientre de María. 30 años después, Juan comenzaría a predicar primero que Cristo para preparar el camino de Cristo. Por eso se le llama el precursor. Y de la misma manera que de nada sirve la visita o llegada de un médico si los enfermos no reconocen su enfermedad, si no reconocen que necesitan tratamiento o medicamento, Juan predicó invitando para que la gente reconociera sus pecados y se abriera a la conversión para poder recibir a Cristo, al Mesías, al médico, de la mejor manera y así aprovechar su palabra y obra de la mejor manera también. Porque el reino de Dios, más que un sitio, más que un lugar, consiste en que cada persona permita que Dios reine en su corazón. Y si Cristo estaba cerca, a punto de llegar, a punto de comenzar a predicar y hacer milagros, estaba cerca el reino de Dios. Por eso Juan dice, conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Esa fue la invitación, el llamado, la advertencia que hizo Juan el Bautista al pueblo en el desierto de Judea. En aquel tiempo, la situación en Judea era crítica. El pueblo se había apartado de Dios y la catástrofe era inminente. Por eso dice la Escritura, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Esa frase invita a volverse a Dios, a enderezar los senderos. Y eso es precisamente la conversión. Si por el pecado nos apartamos de Dios, por la conversión volvemos a Él. Pero para ustedes, especialmente niños, ¿qué es la conversión? Si no lo saben, les pongo el ejemplo de la escolta en la escuela. Cuando la escolta va caminando en una dirección, alguien dice, conversión a la derecha, ya. ¿Y qué hace la escolta? Cambia de rumbo, cambia de dirección. Por lo tanto, conversión es cambiar de dirección, corregir el camino o regresar nuevamente a Él. Para andar este camino de regreso a Dios, el bautista aconsejaba reconocer los pecados y bautizarse. Pero, ¿qué es el pecado? Lo respondo con otra pregunta. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es todo aquello que merma o pone en peligro la vida. Pues entonces, pecado es todo aquello que merma nuestra vida espiritual, el respeto a nuestro cuerpo, nuestra relación con los demás, con la pareja, con los hijos, todo aquello que destruye los valores de la sociedad, todo aquello que destruye la naturaleza, todo aquello que nos desvía del proyecto de Dios porque Él quiere que todos los hombres y mujeres participemos de los bienes de la creación, tengamos vida plena, vivamos como hermanos. Pecado es lo que destruye nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, pero también tiene que ver con aquello que mancha. Por eso, el bautismo con agua tiene el sentido de limpieza y regeneración. Pero no basta reconocer los pecados y ser bautizados. Hay que hacer el esfuerzo por vivir de una manera nueva. Juan el Bautista no olvida su papel de precursor, preparar y limpiar el camino al Señor. Reconoce que Él no es el Mesías, sino solo prepara su camino. Por eso dice a sus discípulos, yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego, el Espíritu Santo. Este tiempo de Adviento es una buena oportunidad para reflexionar sobre el rumbo que lleva nuestra vida, reconocer nuestras faltas, errores, fallas, omisiones
y también, sobre todo, de reconocer la misericordia de Dios que nos ayuda, nos puede purificar, nos acompaña a recuperar el camino. Adviento es tiempo de volvernos a Dios y a los demás con un corazón nuevo, porque si lo dejamos para después, puede ser muy tarde. En este tiempo del Mundial, cuando iba a competir Argentina con México, algunos dijeron que se iba a pelear la Virgen de Luján, patrona de Argentina, con la Virgen de Guadalupe, patrona de México. ¡Qué cosa tan más absurda! ¿Por qué? Pues porque la Virgen de Luján y la Virgen de Guadalupe es la misma Virgen, la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y ella no puede pelearse contra ella misma. Y decían que la Virgen les ayude a meter goles, que les ayude a parar penaltis. Y yo les escribía a algunas personas, ¿ustedes creen que Dios y la Virgen son los encargados de hacer que la gente meta goles o meter penaltis o estar interviniendo en los partidos de fútbol? Yo creo que Dios y la Virgen tienen asuntos mucho más importantes que son nuestra transformación, nuestra mejoría y no un simple partido de fútbol. Y les decía, miren, Dios, la Virgen María, los santos nos ayudan a tomar en cuenta que tenemos muchas bendiciones. Y les ponía el ejemplo, cuando el rey David se enfrentó al tremendo gigante Goliat, ¿qué hizo primero David? Tener fe y confianza en Dios y en sí mismo. Dijo, yo no le temo al gigante. También así los jugadores. Si alguien sale con miedo al combate, ya perdió. ¿Qué otra cosa hizo David? Pensó en sus debilidades y en sus fortalezas. David dijo, yo no sé utilizar una armadura, yo no sé utilizar una espada, esa es una debilidad. Pero ¿cuál es mi fortaleza? Soy pastor y sé utilizar la honda con una piedra y tengo muy buen tino. Y así fue con esta fortaleza y con esta debilidad al combate. Y estando en el combate aprovechó la ocasión y fíjense la fuerza del enemigo, la fortaleza del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando David vio el momento oportuno, tomó la honda, lanzó la piedra y buscó, fíjense la oportunidad. Goliat tenía una armadura, pero aquí en la frente tenía un hueco. En ese hueco hizo que la piedra pegara, el gigante cayó y con el arma de Goliat, David la tomó y le cortó la cabeza. ¿Qué significa esto en un juego de fútbol? Que un jugador tiene que ver sus fortalezas y sus debilidades. Tiene que ver también las fortalezas y debilidades del enemigo. Aprovechar la oportunidad. Y por esta razón, los que hacen esto en un partido de fútbol ganan. Dios nos ha dado todas estas capacidades y quien las aprovecha las puede tener a su favor. Y el que no, pues no. Por eso en los partidos siempre gana el mejor, aunque nos duela lamentablemente cuando le vamos a un equipo. La primera lectura, para terminar, nos ha dicho que cuando metemos a Dios, cuando viene Dios a nuestra vida, siempre hay esperanza de cambio y de mejoría. Pero la segunda lectura nos dice Juan el Bautista, a Dios rogando y con el mazo dando, porque viene Cristo al mundo. Pero si no nos convertimos, si no hacemos lo que está de nuestra parte, no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros. Llegará la Navidad, adornaremos muy bonito, pero pasará la Navidad y seguiremos igual de mediocres, igual de lejos de Dios. Por eso, ahora vamos a encender la segunda vela de la corona de Adviento. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, florece en el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. Ven pronto, ven Señor, ven Salvador.